Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Juan Miguel Muñoz Pérez e Nayara Galarraga Gortázar, um casal de jornalistas espanhóis residentes em São Paulo desde o início de 2019. Bienvenidos Nayara y Juanmi. Aquí, ya saben, pueden hablar portugués, español o una mezcla de los dos, como les resulte mejor, porque al fin y al cabo este podcast se llama La Mezcla. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí. Buenos días. Bueno, para empezar, cuéntenos cómo empezó su jornada en el periodismo hasta llegar a Brasil y a qué se dedican ustedes dos actualmente. Yo soy periodista, soy la corresponsal del País aquí en Brasil desde el 1 de enero de 2019. Y antes, pues he trabajado en el periódico en secciones diversas, fui número 2 de la sección de internacional durante un tiempo fuera del periódico, fui corresponsal de un canal de televisión en Jerusalén. Estudié periodismo y soy española. Bien, yo estudié Derecho, pero luego hice un máster de Periodismo, también en el país, trabajé 20 años en el periódico hasta 2013, que me lo dejé, y comencé en México, luego en Cuba, en República Española, y pues estuve 10 años cubriendo Oriente Medio, y 5 de ellos, 5 años como corresponsal de Jerusalén del periódico. Y después, en 2013 dejé el periódico, me dediqué a la consultoría y ahora estoy aquí porque acompaño a Yara. ¿Por qué Brasil y no otro lugar? ¿Qué les ha traído acá? Bueno, esta es una de las corresponsalías que tiene el periódico. Y ya mucho tiempo que yo quería ser corresponsal, me había presentado candidata a algunas otras plazas y esta es la que me concedió la entonces directora Soledad Gallego Díaz y fue eso lo que nos trajo a Brasil. Actualmente su relación con el portugués. ¿Les ha costado mucho aprenderlo? Vamos a ver, a gente non, eu non falo ben portugués, dá para entender, eu entendo todo, posso asistir a TV, non ten problema, mas que non falo ben, que non practico moito. Mas isso é unha das circunstancias que facen simples a adaptación do español. Sí, você chega e o primer día, se os brasileiros falan devagar, você comprende a mitad. Iso non é así en Jerusalén, você non comprende nada. Cero. É imposible non comprender nada. Entón, iso non é moito difícil. A adaptación con o lenguaje e con o carácter do brasileiro. É moito parecido ao español. A adaptación aquí en Brasil para un español é moito simples, moito simples. Eu também não falo bem, mas eu falo, bueno, eu pratico muito mais. Eu estou perguntando o tempo todo dia pessoas diferentes. Então, a gente pratica mais, é verdade. O português é uma língua fácil para um espanhol, tem muita pegadinha, então você. Mas isso faz a adaptação muito mais simples que nos lugares. E a gente tem uma boa professora. Eu acho que vou contar isso aqui, não? Pode sim. No caso, a professora sou eu, queridos ouvintes. E a gente se... Exatamente. Idioma português, mas cultura portuguesa ou coisas que acontecem no Brasil. O lema é sempre
contar para vocês coisas que todo brasileiro conhece, ninguém vai te contar. É assim que a gente aprendeu português. Eu só falo. Então, quando eu escrevo, aqui todo mundo trabalha pelo WhatsApp. Um pouquinho mais perigoso. Não pedia perdão nos e-mails que eu enviava para as pessoas das universidades, especialmente, porque eu fui encontrar um e-mail de uma jornalista cheio de erros. Mas acho que foi aprendendo aos poucos. Quais são as vantagens e desvantagens de ser espanhol e de falar espanhol ao morar no Brasil, ao aprender português? Acho que no questión no veo desventajas. No, no ten iso, no ten iso. É difícil ás veces cuando as persoas falan giria, cuando o sotaque de necesito para gente. E ás veces é difícil, mas iso é algo. Ese é o mesmo con o español. Eu sou español, sou de Madrid. Se eu vou a falar con alguén de un vilarejo, de Huelva, sul de España, ás veces eu teño moitas dificultades. É difícil. Você non comprende moitas cousas. Entón, non é cuestión de detalles ou desdetalles. É así. Depende do sotaque, depende da limpia, depende da velocidade, da rapidez porque as persoas falan. Non é moito difícil, non é o problema. Non é o problema para un español. Mas eu diria, não é um problema, uma grande vantagem. A primeira coisa é, quando você chega aqui, a gente não falava português. Não sabia português. Então, a primeira coisa é que você chega a uma cidade como São Paulo, você pode ler e entender tudo. Isso não acontece em Jerusalém. A gente morou por um tempo. Lá você chega e não entende nada do alfabeto árabe ou do alfabeto hebraico. Então, ser capaz do primeiro dia faz a vida, entende as dizer. Você pode pegar o metrô e saber se me ajuda onde você vai. E depois, a capacidade ou ser capaz de ler desde o começo, ler um jornal no começo, depois mais para frente com os livros. Isso ajuda a gente muito. E depois tem uma diferença. Por exemplo, para mim foi bom assistir séries na Netflix, onde você pode colocar legendas. Isso não acontecia faz 10 anos. Não tinha uma Netflix que você pode escutar na língua original e assistir com legendas para te acostumar no ouvido. Falo Netflix, pode ser o Amazon, pode ser o Globoplay ou Globoplay, não tenho certeza também. ¿Cuáles han sido las principales diferencias culturales, si es que hay alguna, que han encontrado durante su estancia en Brasil hasta ahora? ¿Hay algo que les haya sorprendido especialmente? Sorprendido no. O sea, el brasileño es muy conservador. Eso me sorprendió más de lo que yo pensaba. Yo sabía que eran muy religiosos, que eran en general conservadores, muy tradicionales, pero son más de lo que yo pensaba. Eso sí. Y luego hay una cosa que es lo único que a veces me molesta un poco, aunque eso también ocurre en España. Aunque
pero en enorme medida. ¿Qué no ocurre? El muy ruidoso. O barullo para ele ten problema con o barullo. Iso para mí é difícil. Mas é a única coisa. En moitos outros aspectos, muitas outras coisas, eso es fácil e non hai nada. Non ten nada que seja moito chocante. Eu non sei entender o portugués como Chocante. Chocante. Bueno, a mí se me está ocurriendo ahora algo que es nota muy, muy chocante. El Mundial de Fútbol. Ahora, esto de que el país pare completamente en el horario de los partidos de Brasil, pare totalmente y oficialmente. Que todo el mundo tenga ya, digamos, decidido todas las empresas, todas las instituciones, los horarios en los días que juega Brasil. Eso para mí sí es una sorpresa. No digo que en España la gente que está en el trabajo no esté con un ojo puesto en el partido cuando juega España. No. La gente en el periódico, cualquier partido de España, en el periódico tienes todos los aficionados al fútbol pendientes del partido con los dos ojos. Pero esto de que aquí las instituciones todas paren y los negocios privados también paren, a mí me sorprende mucho. Otras cosas distintas, la aversión de los brasileños al enfrentamiento directo, a la confrontación. Todo sea siempre, digamos, antes de ir a la confrontación directa, el asunto se resuelve con un apaño en la medida de lo posible que satisfaga a ambas partes. ¿En qué nos parecemos? En que somos latinos y nos gusta, como decía a mí, la vida en la calle. Y Nayara, esta es una pregunta que va para ti. ¿Cómo ha sido para ti apenas llegar a Brasil justamente en el inicio, en el día 1 de un gobierno como el de Bolsonaro y tener que inmediatamente estar enterada de todo y empezar a contarlo a los lectores del periódico? Bueno, en realidad yo vine aquí a cubrir las elecciones de 2018. Estuve aquí haciendo parte de la cobertura con otros compañeros y después, digamos, regresé a España durante un par de meses y me incorporé ya oficialmente a trabajar el día 1 de enero en la toma de posesión de Bolsonaro en Brasilia. Bueno, pues no fue fácil porque mi portugués era no escaso, nulo, pero bueno, entiendo que eso es parte del oficio. Tú llegas a un sitio, te nuevas y tienes que pues, intentar hablar con la gente. A ver, el portuñol ayuda mucho. Los brasileños, perdón, son gente que quien habla portugués son personas muy pacientes, que siempre son muy, muy abiertas con el extranjero, con el desconocido. Por lo tanto, todo el mundo me ayudó muchísimo y siempre existen las agencias que también son un apoyo en los momentos en que estás dando tus primeros pasos en un país como este y bueno, pues te vas organizando. Y eso es lo que se aprende en el oficio. A veces tienes que viajar a un país en el que no has estado nunca porque ha ocurrido algo, hay un breaking news, tienes que ir allí y contar lo que está ocurriendo. Entonces, le ha pasado a Juan de próximo infinidad de veces y a mí me ha pasado también unas cuantas veces que de repente hay un tifón en Filipinas y tienes que cruzar medio mundo para contar un tifón. Bueno, digo que la política brasileña después ya tiempo ido aprendiendo y viendo es compleja, que tiene un gran componente de drama, pero bueno, ese es el oficio.
aterrizar en un lugar, intentar entenderlo cuanto mejor y contárselo a los lectores que hablan español, que pueden estar en España, pero pueden estar en Argentina, en México. Perfectamente. Y quiero aprovechar para preguntar sobre tus lectores o los lectores del país España. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y cuánto saben tus lectores o cuánto saben los lectores promedio de tus textos? Pues una parte notable de nuestros lectores que va aumentando son latinoamericanos, viven fuera de España. En realidad la web está ahí para cualquiera que hable español, digamos, puede leerlo. Ahora tenemos 250.000 suscriptores. Una parte están en España, no me sé los porcentajes exactos, pero una parte muy, muy notable está en América Latina. ¿Cuántos saben de mis textos y de Brasil? Pues la verdad es que no lo sé. Ahora con las audiencias, o sea, no sé cuántos saben ellos. Sí sé qué temas les gustan, cuáles son los temas que tienen más lectores. Hay algunos que son obvios, que pueden ser pues algún suceso, con imágenes muy potentes. Puede ser, por ejemplo, cuando colapsó aquella barrage en Brumadinho, en enero de 2019. El día 25 de enero era el aniversario de la ciudad de Sao Paulo, era festivo, Córdoba, en fin. Pero luego hay otras informaciones que también, pues porque son curiosas o porque cuentan historias universales que también tienen muchísimos lectores. Por ejemplo, la muerte de Tutinho Tuburaco, de ese indígena que vivió solo durante 25 años y vivía en un agujero. Esa es una historia que tuvo muchísimos lectores. Han tenido muchos lectores también un par de historias sobre el rescate de mujeres que habían estado esclavizadas como empleadas del hogar, como esclavas domésticas durante décadas, y a veces algunos reportajes que recuperan historias particulares, que puede ser, por ejemplo, una historia sobre João Cândido, un personaje histórico brasileño, marinero, que lideró una revuelta, barco en un navío de la Armada brasileña frente al Río de Janeiro, pidiendo que prohibieran los castigos corporales después del fin de la esclavitud. Y luego están, pues bueno, evidentemente, la crónica de la victoria de Lula da Silva hace un mes, pues evidentemente es una de las noticias más leídas, probablemente la noticia más leída en este momento. ¿Y cómo ha tratado el Brasil de Bolsonaro y sobre todo su gobierno a la prensa internacional desde que has llegado, Nayara? A Bolsonaro no le gustan los periodistas en general y al bolsonarismo tampoco, pero es mucho más hostil con los periodistas brasileños que con los periodistas internacionales. Digamos, sus seguidores, incluso los más radicales, desconfían de los periodistas en general, también de los extranjeros, pero mucho menos de los extranjeros o de mí, desde luego, que de mis compañeros brasileños. En el momento en que los abordas, que ellos notan tus ataques, digamos, bajan algo más la guardia y entonces, bueno, ser una periodista extranjera aquí en un país tan polarizado como Brasil ahora, sí te permite transitar bastante entre, digamos, esas dos mitades en las que está dividido Brasil. Y digamos, puedes entrevistar un día, ir al rincón más bolsonarista de Brasil y allí te recibe el alcalde y estás con algunos concejales. Luego, es posible que algunos de ellos, o es probable que algunos de ellos, cuando lean tu texto, ya nunca jamás te vuelvan a contestar los mensajes porque no les ha gustado lo que has escrito.
pero irte al día siguiente a entrevistar a una familia lista y todos te reciben bien. El gobierno Bolsonaro, como tal, no da entrevistas. Bolsonaro ha dado muy pocas entrevistas a la prensa extranjera, a La Nación, dio alguna a Fox News, pero ha dado entrevistas muy puntuales a los medios extranjeros y yo creo que a los locales, más allá de la PAM y de algún otro medio muy afín, no ha dado entrevistas. A ver ahora, cuando deje el poder, si conseguimos. Bueno, y ahora una pregunta que va para los dos, ¿no? Como periodistas, ¿qué piensan que se puede esperar del gobierno de Lula que empieza dentro de un mes? Lo va a tener muy difícil. Situación buena y eso. Un gobierno plagado de obstáculos, de dificultades. Yo creo que le van a intentar hacer la vida imposible. Y me parece que en general no va a ser un mandato tan exitoso como fue su primer mandato al comienzo del ciclo. No va a ser tan exitoso. No puede ser, y como ha prometido que no se va a presentar a la elección, que va a ser en 4 años, me parece que va a ser un pequeño, bueno, periodo ahí un poco de transición hacia no sabemos qué, pero en cualquier caso no, a mi juicio no pinta bien para la izquierda en este país. No pinta bien. No tiene tiempo, nadie se preocupa por crear una base del partido, del trabajo, nadie se preocupa por abordar el asunto de los evangelistas, que es una cuestión fundamental. Y a mí me parece que en general Brasil va a luchar en los próximos años. Entonces lo van a tener, aparte del mandato de Lula, a medio plazo lo van a tener muy difícil. Desde luego no va a ser fácil. Yo creo que Lula, que lleva medio siglo en política, sabe, conoce perfectamente este país, sabe lo que tiene enfrente, aunque yo creo que hay un punto donde la fuerza del bolsonarismo y la fuerza de las fake news sí le ha podido sorprender en algún momento, sobre todo la fuerza de las fake news y el impacto brutal que tiene la desinformación en la política brasileña. Yo creo que sí le ha sorprendido a Lula y él incluso lo ha deslizado en algún acto público. Y creo que tiene otra dificultad y es que él ha ganado estas elecciones al frente de una alianza amplísima que va desde la extrema izquierda, digamos, del PSOL, hasta el centro derecha que representa Alckmin o Simone Tebet. Y entonces tiene que satisfacer un montón de corrientes que tienen intereses, bueno, coinciden en que quieren y hace falta salvar y restaurar y reforzar la democracia, pero aparte de eso tienen un montón de divergencias, que ahora estamos viendo que Lula tiene que cuadrar ese sudoku terrible que es el gobierno y luego definir las políticas de este gobierno. Por lo tanto, el margen de maniobra que tiene para satisfacer ese amplísimo panorama no es nada fácil. Y por otro lado, eso ya fuera de la política pura, entre esos 60 millones de personas que le han votado, las expectativas son enormes. Es que hay gente que tiene expectativas enormes. Entonces, es posible que la decepción sea grande. O sea, me estoy acordando de una señora en Bahía a la que entrevisté, ya recibía su auxilio emergencial y yo le pregunté, ella era votante de Lula, muy convencida. Y le pregunté, ¿y si Lula gana, qué es lo primero que tiene que hacer? El primer día que entra al despacho, ¿qué tiene que hacer? Y la señora dijo, arreglar los precios. Tiene que arreglar los precios porque esto es que aquí no nos llega a hacer la compra ni para comer. Arreglar los precios no es tan sencillo. Y conseguirlo en el primer día en plan alto es imposible. Entonces las expectativas son enormes y
es posible que haya decepciones. Pero por otro lado, Lula es un muy hábil negociador. Así que vamos a verlas. Va a ser súper interesante. Eso sin duda. Seguramente, seguramente. Bueno, ahora quiero hacerles algunas preguntas así de otras culturas y de un poco de su experiencia en otras culturas, ¿no? Nayara, tú eres vasca y hablas euskera. ¿Cuál es la importancia de esa lengua para la identidad vasca? Y así muy, muy resumidamente, ¿qué es el País Vasco, ¿no? Y cuál es la importancia de esa lengua para la identidad vasca hoy y qué usos de ella hizo el grupo terrorista ETA en su momento. Entiendo que este es un tema larguísimo, se merecería realmente un podcast entero, pero me gustaría que intentaras resumirlo brevemente. Zerriko kazetari bat izango banit horrela esango nuke. Si fuera una periodista extranjera, intentaría responderlo así, de una manera sencilla. Eso así suena el euskera. El euskera hoy en día tiene, digamos, una importancia menor en definir la identidad de los vascos porque solo un porcentaje que ahora no me sé de memoria, pero digamos que no sé, 50% de la población de los vascos conoce el euskera y el porcentaje de los que lo hablan de manera cotidiana es todavía más pequeño. Pero es verdad que hoy en día, a diferencia de mi generación, casi todos los chavales estudian euskera y entonces salen de la escuela con un nivel de euskera mucho más alto y depende en qué ciudades y en qué zonas se habla más o se habla menos. Bueno, para situar el contexto, los vascos somos menos de 2 millones de personas, o sea, así muy poquita gente. Eso del lado de España. Del lado de Francia, donde hay, digamos, varias, 4 provincias donde se habla algo de euskera, pero muchísimo menos, 3 provincias, perdón, en Francia, donde se habla menos el euskera, bueno, se habla en euskera con un acento distinto. ¿Qué uso hizo ETA de ello? Bueno, para ETA hablar euskera era la seña de identidad crucial, los vascos, eso y el ansiar que Euskadi fuera independiente tanto de Francia como de España. En el discurso nacionalista, más que hablar de Euskadi, que es una terminología que ya está vinculada al estado de las autonomías en España, después de la dictadura, en el discurso nacionalista se habla más de Euskal Herria. Pero, importante, ETA dejó de matar en 2011. Eso ha cambiado mucho Euskadi. Por un lado, le ha quitado al euskera y a los vascos en general y a todo lo que tiene que ver con Euskadi le ha quitado lo que contamina la política y contamina la vida cotidiana, la violencia. Se mató a 800 personas a lo largo de 40 años y la vasca era una sociedad ultra polarizada. Dividida también, no sé si en 2 mitades, no sé si eran, pero desde luego en 2 partes. Una parte que consideraba que la violencia era para obtener, para conseguir fines políticos y otra parte que consideraba que en democracia eso es una vía no legítima. Entonces, digamos que Euskadi ha cambiado mucho y la percepción del resto de España hacia Euskadi y hacia los vascos, pues también ha cambiado. Yo creo que una de las, bueno, no todo el mundo, digamos, es que hay muchos matices, pero una de las maneras más, yo creo, y más visibles, es que en mi ciudad, Donosti, San Sebastián, empezó de repente a recibir una cantidad de turistas del resto de España a los que la violencia había ahuyentado, que de verdad cambió mucho
la ciudad y ha creado una nueva economía, pero también ha cambiado mucho esa visión y que la gente ha podido venir a Euskadi a conocerla sin sentir ese miedo de que hay violencia o de que van a asesinar a alguien con el tiro en la nuca. Y después, en un tono ya más gracioso, lúgubre, está el efecto que yo creo que ese cambio que supuso de la violencia queda. El reflejo también es esta película famosísima llamada Ocho apellidos, que en euskera diríamos Zortzi Euskal Abizen. Y está buenísima esa película. Yo también la recomiendo. Y también, además, su secuela, ¿no? Ocho apellidos catalanes. Yo me parto de la risa. La he visto. Nueve apellidos catalanes, creo que se llama. No me acuerdo, no me voy a acordar, pero está por ahí en la Mira, me haces dudar. Me haces dudar también. Sí, pero es la misma. Es la versión catalana de. Somos gente bastante seria y directa. El humor nos viene bien. Nos viene bien que de vez en cuando nos sacudan con un poquito de buen humor porque somos más de los dos. Y esta pregunta aquí va para los dos. Porque han vivido en Jerusalén, ¿no? Y en otros lugares del Oriente Próximo. Cuéntanos un poquito sobre su experiencia en Jerusalén. ¿Cómo es llegar allí y siendo español y conociendo, me imagino que poco o nada de la lengua? Sobre todo para nosotros brasileños que tenemos muy poco contacto con esa parte del mundo. Nosotros llegamos allí como corresponsal del país en 2005. Pero, bueno, yo ya había, y la región siempre me ha gustado, yo ya había estado en Israel y Palestina en 1981. También ya habíamos ido también, ya era yo en 1997, eso de vacaciones. Entre 2005 y 2010, los 5 años que estuvimos allí, bueno, fue una época bien interesante, pero al mismo tiempo es lo que pasa allí desde hace 70 años o 100 años incluso, desde que la toma de costa. Vamos a ver, la conclusión muy sencilla que saco de todos esos años por allí es que en Occidente tenemos la impresión de que los árabes odian a Occidente por una cuestión religiosa, que es algo en lo que los medios insisten muchísimo. Por eso están siempre con movimientos yihadistas. Bien, a mi juicio no es eso. Ellos no nos odian por cuestiones religiosas. Ellos nos odian porque los países occidentales están destruyendo aquello desde hace un siglo. O sea, la cantidad de intervenciones, invasiones, bombardeos, con armas químicas, con destrucción entera de países que hay desde los años 20 del siglo pasado, no, podríamos estar aquí, podría estar contándotelas durante 3 horas. Es por eso por lo que nosotros, porque no hemos hecho más que tirarles bombas. Y lo que ocurre es que a Occidente le viene bien justificarlo todo en el aspecto religioso, porque eso le exime de asumir responsabilidades. Si ellos lo hacen por una cuestión de fanatismo religioso, no hay nada que cuestionarse. Con un fanático religioso no se puede razonar, no hay otras razones. Pues sí, hay otras razones, que son las bombas que tira Occidente allí desde hace un siglo. La principal enseñanza que es aquello de mis años por allí, ¿no? En Israel, en el Líbano, en Albania, en Egipto, en Irak, todos los países. Prueba de que no se trata de cuestiones religiosas es que los principales países que han sido arrasados, literalmente arrasados, Irak, Siria, los 3 tenían regímenes
no caen bombas es en el Arabia Saudí, ahí no caen bombas, ahí no ocurre nada. Entonces es toda una cuestión de intereses. Como ha sido siempre, para todos, para Occidente y para cualquier otro Estado. Siempre ha sido así. Son intereses, no principios ni valores. En las relaciones internacionales eso cuenta bastante poco. Los valores, de democracia, derechos humanos, es una tapadera, una patraña. Lo que cuenta es el dinero, los intereses económicos. Punto. Bueno, Juanmi, esta es específicamente para ti. Según he investigado por ahí, por internet, te mudaste a Ciudad de México justo en 1994, el año del levantamiento zapatista. ¿Puedes contarnos un poco de ese contexto político e histórico y cómo fue llegar a México justamente en esa época? Yo llegué a México el 14 de mayo del 94. Sí, 14 de mayo del 94. El levantamiento zapatista había sido el 1 de enero, precisamente, en Chiapas, en el sur de México, y era un asunto que, por supuesto, apagaba mucho los titulares y las informaciones de los periódicos, pero ese nunca fue un problema fundamental para México, ni siquiera en el año 94, ni siquiera al comienzo. Justo antes de llegar, el 23 de marzo de 1994, mismo año 94, fue asesinado en Tijuana el candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. El candidato presidencial del PRI era candidato, pero era presidente. En aquella época, no había discusión. El candidato del PRI iba a ser presidente. Entonces, el 23 de marzo, mataron al que iba a ser el presidente de México. Y eso sí que produjo una fuga masiva de capitales extranjeros, de inversores. Eso fue lo que llevó a la devaluación del peso, que llegó en diciembre de ese año, y a una crisis económica de la que tardaron en salir 2 o 3 años. Entonces, el zapatismo, realmente, yo cubrí las negociaciones de paz, el comienzo de las negociaciones de paz, de la delegación del gobierno con los zapatistas en un pueblito que se llama Chiapas, también, y al jefe de los negociadores del gobierno es que no le preocupaba que las negociaciones se dilataran mucho, que no le preocupaba nada. Preocupó al gobierno mexicano 3 días. A partir del 4 de enero, eso no era una preocupación para el gobierno de México. No lo era, porque la sorpresa sí causa efecto. Pero una vez que ven que es un movimiento que van con palos, simulando que son rifles, palos de madera, simulando que son rifles, hombre, eso un ejército como el mexicano, que no es que sea una primera potencia mundial, pero para un ejército regular, de normal, sitio. Les causa risa, ¿no? Entonces, a partir de la semana del levantamiento, eso dejó de preocupar al gobierno y ya no fue. Ya sí, siempre es mejor que pongan las armas para mantener la estabilidad, escoger al gobierno, pero en ningún caso fue un tema. Lo importante fue lo que estaba pasando dentro del PRI, del Partido Revolucionario, porque al candidato Colosio lo matan desde dentro del partido. Y en septiembre de ese mismo año, a José Francisco Ruiz Massieu, otro era el secretario general del partido, también lo asesinan desde dentro. Eso era lo importante. Y eso es lo que causa miedo a los inversores extranjeros. ¿Qué está pasando ahí? Se están matando entre los que mandan. Los zapatistas no importaban. Si hubiera sido por los zapatistas, solo por los zapatistas, no pasa nada. No ocurre nada en México. No pasa nada.
más de lo que ocurrió los primeros días, ¿no? Hubo unos cuantos muertos y unos... Pero no. México es un país muy... A ver, un sistema de seguridad y unos servicios secretos y unos muy potentes, y se dieron cuenta a los 3 días de que el fascismo, tranquilos, que no. Y nos vamos acercando al final de esta entrevista y me gustaría que nos dejaran 2 recomendaciones culturales. Culturales así en un sentido muy, muy amplio. Ya sean películas, libros, podcasts, canciones, cursos y etcétera sobre el tema de nuestra conversación. Quisiera pensar un poco más, pero primero me ocurre un libro sobre Euskadi y sobre el conflicto en Euskadi, aquel que digamos cerramos en 2011, sería Los peces de la amargura, que es del mismo autor, Fernando Aramburu, que después publicó Patria, que es la obra, ahora la gran obra símbolo sobre el conflicto. ¿Qué ocurre? Que Patria es un señor libro, bien gordo. Pero Los peces de la amargura es un librito donde él comienza a explorar todo ese asunto a través de cuentos cortos. Creo que retrata muy bien el desgarro de una sociedad rota por la violencia y seguro que tiene por ahí palabras en euskera que son de uso cotidiano incluso para quien habla castellano y bueno, puede servir ahí como para empezar a... Que, sí, eso no hay la menor duda. Brasil está en los medios españoles porque allí están, en fin, Vinicius, Rafinha, Rodrigo y 20 jugadores brasileños más, ¿no? De otros cientos que hay en Europa, ¿no? Entonces el fútbol es el vínculo de unión clarísimo entre España y Brasil. Luego a mí una cosa, porque obviamente es muy conocido en Europa el carnaval, la samba, las manifestaciones musicales brasileñas. Esto es bien conocido. Pero a mí una cosa que he conocido en Brasil que no sabía, claro, una manifestación es muy, ¿sabes?, un poco peculiar y no tiene tampoco una gran amplitud, yo creo, es el choriño. Es, es una música que me encanta. Y la conocí aquí y es algo que desde luego sí que te garantizo que en España no conoce nadie. Literalmente ni una persona. Entonces yo animo a que se escuche Soriño, que a más de uno le va a gustar, seguro. Perfecto, perfecto. Una dica de la ciudad de Sao Paulo, yo diría, si alguien no conoce el Museo de la Inmigración en Brás, de verdad merece la pena. Y lo digo, merece la pena porque sin inmigración es imposible entender Brasil, porque después del fin de la esclavitud, las autoridades brasileñas quisieron traer inmigrantes blancos del resto del mundo para blanquear la sociedad. Entonces fue ahí cuando llegaron los alemanes, italianos, los españoles, bueno, en distintas etapas, pero también los japoneses. Eso es algo que a todo el mundo fuera de Brasil le llama mucho la atención cuando les cuentas que hay unos magníficos restaurantes japoneses en Sao Paulo, que es la mayor comunidad japonesa o de origen japonés fuera de Japón. En fin, el museo de la Inmigración de Brás es maravilloso y además celebra la inmigración como un elemento básico para entender este país. Y eso es interesante visto desde España, por ejemplo, porque España es un país que en los últimos 20 años ha recibido una cantidad muy notable de inmigrantes. Hay
millones o cientos de miles de nuevos españoles que nacieron en Ecuador, en Marruecos, pero no existe un museo de la inmigración ni nada que lo celebre. Y ahora me acabo de acordar de otro, es el Museo de la Resistencia, ahí en el centro histórico, que es una especie, el relato de la dictadura. No sé si emana exactamente de la Comisión de la Verdad, pero también es interesante el relato de la dictadura porque España también tuvo un régimen dictatorial más largo, duró 40 años, pero tampoco tiene ningún museo que haga un relato para que aquellos que no vivieron la dictadura puedan familiarizarse con lo que fue. Muy bien. Para terminar, me gustaría que dejaran un contacto para que los oyentes quieran aclarar alguna duda o contactarlos, puedan hablar con ustedes. Juanmi, ¿cómo te pueden encontrar los oyentes? Perfecto. Y a ti, Nayara, ¿cómo te pueden encontrar? Yo sí tengo redes sociales, porque en Brasil, si eres periodista, y yo creo que casi ciudadano, en redes sociales es difícil, porque este país vive enganchadísimo a las redes. Estoy en Twitter, Nayara Galarraga Gortázar, y también en Instagram. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Juanmi. Muchísimas gracias, Nayara, por todos sus conocimientos y por compartir su experiencia con los oyentes de La Mezcla. Obrigada pelo convite. Obrigado. Buen día, chao, chao. Hasta la próxima.